reconocido por su labor, el doctor Borges, un aplauso para el doctor Borges, y está presente con nosotros. Realmente tenemos que estar muy agradecidos del tiempo que se da al doctor Borges. Sabemos de sus grandes ocupaciones que él tiene a través de sus actividades múltiples, pero queremos darle la gran bienvenida. Lo hemos tenido anteriormente, conoce ya el hospital, de repente con otra infraestructura. Hemos crecido un poco, esperemos que sea agradable esta visita nuevamente para él también. Pero nosotros realmente queremos dar nuestro reconocimiento una vez más al doctor Borges, como colega, como médico, como investigador, como científico reconocido, no solamente nacional, sino internacionalmente. Y para nosotros es un honor realmente tenerlo acá, sobre todo para darnos un tema que es muy importantísimo y está vigente con nosotros a nivel nacional. Bueno, un aplauso más de reconocimiento al doctor por su presencia acá. Y vamos a hacer breve la presentación mientras están llegando los colegas y los profesionales que han sido invitados en esta oportunidad a mitad de la mañana, que es un poco difícil, pero creemos que van a ir participando en la medida de la presentación. Entonces vamos a ceder la palabra brevemente al doctor Jorge Flores de Esposo, nuestro director, para que le dé la cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Henry Solís, su director, doctor Eduardo Borges, reconocido investigador, profesor universitario y un entrañable amigo nuestro. Hemos tenido bien invitarlo para que podamos hacerle preguntas a un experto en el área de enfermedades infecciosas y a un consultor internacional en el área de epidemias. En este sentido, dada la resistencia sentida de parte de muchos de nuestros colegas y de la gente que trabaja en salud, hemos querido tener la versión de primera palabra de quien nos puede decir a ciencia cierta si vale o no vale la pena vacunarse contra la influenza H1N1 y cuál es la ventaja de esta vacuna. ¿Realmente es un beneficio para quienes trabajamos en salud y para la población? ¿Hay un beneficio económico de parte de las empresas que trabajan o que han desarrollado la vacunación contra la influenza H1N1? Este virus ya mutó y en realidad no tiene ningún sentido que nos vacunemos. Creo que son algunas de los muchos cuestionamientos que se han planteado los colegas, que se han puesto en el tapete y que estoy seguro que el doctor Otuso nos va a poder aclarar y en todo caso darnos una posición científica y muy sólida sobre este tema. Bueno, sin más, dejo a ustedes, al doctor Eduardo Otuso, para que pueda compartir sus conocimientos, pueda compartir la experiencia que tiene sobre el tema. Bienvenido, doctor Otuso. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo en primer lugar quería, agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Yo me hacía recordar al doctor Flores que yo he venido a este centro desde que se fundó, hace muchos años, cuando yo comenzaba a hacer mi residencia y después he estado muy de cerca con el progreso de lo que ha pasado en este centro de salud que hoy en día es un hospital. Como es un tema, yo diría que hay que buscar diversas razones. Yo quiero exponerles a ustedes qué es lo que es esta pandemia, por qué es importante, pero además yo creo que una de las cosas importantes es saber qué es lo que debemos prepararnos para el futuro. Esta pandemia tiene una mortalidad discretamente más elevada de lo que es gripe y tiene algunas características importantes de quienes han fallecido que hacen la diferencia. Entonces yo me voy a permitir durante esta presentación algunos niveles de información de esta situación.
Recuérdense bien que nos hemos encontrado en los últimos 10 años con epidemias de diversas características. La epidemia del SARS, por ejemplo, comenzó en la China, donde no notificaron a la Organización Mundial de Salud y comenzó a extenderse por lo menos por 10 países. Y después de eso comenzó a haber una mortalidad inusitada en algunos sitios y terminó en Toronto con muerte incluso de personal de salud, etc. Un hospital tuvo que cerrarse y todos los médicos y todo el personal tuvieron que vivir durante 2 semanas dentro del hospital porque se creó una situación de emergencia. Felizmente este virus se autolimitó y desapareció. Este virus tenía una mortalidad muy elevada, que era importante, y era una mortalidad muy elevada, y después había el otro grupo de epidemias que era la vacuna, digamos, la gripe aviar, esta transmitida por los animales. Un concepto que era importante de la gripe aviar era que la mortalidad era bastante elevada, o sea, habían 112 casos y se habían muerto 57, o sea, más o menos 45% de muertes. Estamos hablando de una condición severa. La única ventaja es que el número de casos, fíjese que durante años no había muchos casos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad pasaba muy rara vez de las aves, de los pollos, hacia las personas que vivían ahí, pero no se pasaba de un ser humano a otro ser humano. Entonces, esta era una condición importante de recordar. O sea, la gripe que nos sale de los animales, algunas veces nos enferman los hombres, pero cuando se producen nuevos virus, sí puede haber transmisión de un ser humano a otro ser humano. La otra cosa que es importante es que los resultados de estas vacunas, de estos virus han sido diferentes, y esta es lo de la forma más grave que hubo en 1918 a 1920, que fue por un H1N1. Y de ahí han habido epidemias importantes. En el año 57, digamos, hubo una epidemia que llegó a Perú, que era la gripe asiática. En el año 68 hubo una con un carácter mucho más leve y era otro tipo de virus. Y esto es importante porque la epidemia que comienza a detectarse en México, quiero que ustedes se pongan en lo que pasaba abril del año pasado. Comienza a haber una epidemia que se dice que es porcina, porque en realidad parte del virus vino de los cerdos, parte del virus vino de las aves y parte del virus era del ser humano. Y la otra cosa que fue importante es que la OMS da una clasificación de estados de alerta, pero la gente confunde lo que es una definición administrativa con una administración de severidad. Entonces, en el mundo comenzamos a contar los muertos y a decir de que esta epidemia se extendía. Entonces todo el mundo tenía un pánico horrible de que nos íbamos a desaparecer y que el 40% de la población humana iba a desaparecer. Sin embargo, tempranamente, cuando se aísla este virus, se encuentra que no tenía una característica tan severa como la que se había reconocido. Recuérdense bien que esta es una clasificación administrativa. Los gobiernos, por la Organización Mundial de Salud, tienen obligaciones. Por ejemplo, tenemos la obligación de notificar los casos de SIDA, tenemos la obligación de notificar los casos de polio, tenemos la obligación de notificar los casos de fiebre amarilla, etc. Entonces, esta es una clasificación administrativa que define cuánto el Estado tiene que hacer por esa condición. No es que sea más severo, sino que se esté extendiendo. Y lo que pasaba es que es una enfermedad que comienza en Estados Unidos, va a México, pero después termina en Australia, termina en varios continentes, y entonces ya se define como una pandemia. Entonces uno puede tener estimados cuando uno hace una pandemia y uno dice, bueno, va a ser moderada como la gripe asiática o va a ser severa como la gripe española.